bienvenidos una vez más a nuestro canal de Psicología Sanando mi Niño Interior. A petición de uno de nuestros seguidores traemos una nueva entrega titulada Viviendo el Duelo. A lo largo de la historia, el ser humano ha experimentado el duelo desde diferentes escenarios, ya sea por la pérdida de un ser querido, de una mascota, de un trabajo, y este tiende a llevar a muchas preguntas y que tienen respuesta y aquí te la vamos a dar. Te vamos a informar cómo vivir el duelo y cómo ayudar a una persona que lo está viviendo. Exactamente. Antes de continuar con lo que es el duelo, las etapas, los tipos, es importante saber que el duelo no es más que ese dolor ante la pérdida de un ser querido o de algo de mucho valor. ¿Por qué siento dolor ante la pérdida? Porque nuestro encéfalo y nuestro tubo digestivo, que son los principales en segregar la hormona que genera el dolor, llamada endorfina, deja de producir la cantidad suficiente para inhibir o aliviar el dolor. Es una respuesta automática de nuestro cuerpo ante la pérdida o la desvinculación de algo de mucho valor. Si esta hormona no se liberara dentro de nuestro cuerpo, no supiéramos dar respuesta ante ese evento tan doloroso y que es diferente a los demás eventos cotidianos. O sea que es necesario que se den estos escenarios, estos comportamientos psicoemocionales dentro de nuestro cuerpo para que podamos diferenciar entre un escenario y otro. Así es. Hay varias etapas del duelo que la persona debe concurrir, debe vivir para que sea un duelo satisfactorio. Está la negación. Aquí la persona no acepta por ningún motivo lo que está pasando. Es como una defensa que el cerebro le hace para que el cerebro crea, para así poder sobrellevar la situación. No puede creer lo que está pasando, lo niega rotundamente porque también está la ira, que surge el enojo, el buscar un culpable. Aquí la persona siente sentimiento de injusticia, pero son etapas del duelo. Es interesante ver aquí que los mecanismos de defensa jugarán un papel de suma importancia ante estos eventos y escenarios, porque recordando en nuestros videos anteriores que uno de las funciones principales de nuestro cerebro es librarnos del estrés y el dolor. Y ante esta situación del duelo, manejar o vivir este tipo de emociones no es un tema muy fácil para nuestro cerebro, por lo que es importante resaltar aquí que cada etapa del duelo es necesaria dentro del individuo, porque de no vivirse de la manera adecuada, entonces estaremos preparando, programando a nuestro cerebro, nuestras emociones, ante un posible tipo de duelo, de lo que ya mencionaremos más adelante. Dentro de otro tipo de las fases del duelo tenemos también lo que es la negociación. Una vez que ya la persona supera la negación, esa resistencia de manera irracional y esa ira, esa búsqueda de justicia, entonces viene lo que es la negociación, donde el individuo comienza a conectar con esa pérdida, a conectar con ese evento que está viviendo y comienza a entender que a pesar de lo que está viviendo, la vida continúa, todo pasará, es un tiempo, es normal que se pierdan los seres queridos, que se pierda un trabajo, que se pierda una mascota. Entonces la persona comienza a negociar con esas sensaciones que está viviendo para poder continuar una vida de manera funcional dentro de lo que es la cotidianidad. Aquí también se encuentra la depresión, donde se vuelve más consciente de la pérdida y hay tristeza, aislamiento y temor, miedo. Es un poco como contradictorio porque si hablamos de la negociación, que la persona ya pasó la negociación y dice, te puede decir, ok, sí, yo entiendo y eso fue, pero viene y baja y dice, no, espérate, pero ahora se aisló, ahora tiene miedo, ahora no entiendo. Es que son etapas. Ahora la persona se aísla porque quiere estar con ella misma, porque siente miedo, porque afrontó mucha tristeza y esto es lo que pasa aquí. Sí, es importante eso que acabas de mencionar porque es necesario
que la persona conecte e identifique de manera clara y consciente las sensaciones que está viviendo. El obviar este volcán de emociones y sensaciones dentro de este escenario podría repercutir en una vida más adelante, lo que tiene que ver con los tipos de duelo. O sea que, como acabas de explicar, no es que se contradice, sino es que es una etapa dentro del duelo y que es necesaria vivirla. Porque ese espacio a solas, ese espacio de aislamiento y desconexión, es el que le permite a la persona aterrizar, afianzar, encontrarse con su yo y con ese escenario que está viviendo. Otro tipo de etapa del duelo también está la aceptación, que es cuando la persona llega a un acuerdo dentro del proceso y comienza a reflexionar. Está bien, perdí esa persona, ese ser querido, pero la vida continúa. Hay otras personas de valor que están a mi alrededor, que dependen de mí, que esperan y confían en mí y yo debo continuar hacia adelante. Entonces la persona ya comienza a aceptar esa realidad desde un punto más consciente, a pesar de que el dolor, la tristeza están ahí, pero no deja de ser funcional. Esa es la parte importante, porque el ser querido que se va no es que se olvida. No es solo porque vivamos las etapas del duelo, ya olvidamos el ser querido, no. El ser querido siempre estará presente, porque los recuerdos no se pueden borrar. Sin embargo, la persona, a pesar de, podrá vivir de manera saludable, de manera funcional, una vida durante todo lo que le reste, viviendo las etapas de manera adecuada. Sí, es bueno resaltar que la persona que pasa por las etapas del duelo, no es recomendable decirle no llore, tranquila, no hay que dejar que la persona viva su duelo, viva cada etapa, porque si salta la etapa, se vuelve en otro tipo de duelo que es un poco más complejo que la persona pueda llevar. Así es, exactamente. Dentro de los duelos también existen algunos tipos de duelos que se van a generar a raíz de los mecanismos de defensa que aflorarán dependiendo la situación emocional que la persona experimente. Cada ser humano es diferente. Recordemos que las estructuras psíquicas que tiene cada ser humano es distinta entre uno y otro. Por ende, esto generará respuestas distintas dentro de sus ópticas. Por eso podemos ver aquí algunos duelos, como es el duelo anticipado. Es un tipo de duelo que se genera por lo general dentro de un escenario donde hay un familiar desahuciado, una persona que vivió un accidente trágico de manera inesperada. Entonces los seres queridos circundantes lo que hacen es que comienzan a vivir esa escena de duelo de manera anticipada, que por ende le servirá de plataforma para prepararse para una posible pérdida. A diferencia de que si no se genera tal pérdida, entonces la persona vivirá una experiencia de manera innecesaria. Ese es el único filo del duelo anticipado, que si la pérdida no se generó, la persona vivió esas emociones, percibió esas sensaciones, su cuerpo somatizó todo ese escenario, todo ese proceso sin ninguna necesidad. Sin embargo, si se da, obviamente le servirá como de plataforma. También tenemos dentro de otros tipos de duelo, el duelo sin resolver, que es como hablábamos ahorita, donde aquellas etapas del duelo se reprimen, se le dice a la persona, no llore, no lo vea así, y comenzamos de manera inconsciente a suprimir esas emociones que quieren aflorar del individuo, y lo que estamos es preparando a esa persona para un duelo sin resolver o un duelo retardado. Y también está el duelo ausente, donde aquí la persona se ve que no siente ningún tipo de emoción, pero esta canaliza las emociones, que pasa la etapa como con él solo, con la persona sola, o sea, que no demuestra ningún tipo de sensación ni de emoción. Exacto, no le da salida a esas emociones y lo que hace es que omite ese duelo, pero que está ahí. Otro duelo muy importante es el duelo cronológico o patológico, entendiendo de paso que el duelo por lo general se le da un rango de 6 meses a 1 año para que la persona viva esas sensaciones, viva esas emociones
dependiendo del tipo de vínculo que se manejaba. Es importante resaltar aquí que ya que todo lo que tiene que ver con pérdidas de valor es un tipo de duelo, no es bueno aquí medir entre el dolor de algo o de alguien con respecto a las pérdidas. Porque independientemente si lo que perdiste fue un trabajo, si lo que perdiste fue una mascota, entenderás que el dolor, la sensación, las endorfinas que se liberan son exactamente la misma ante la pérdida de un ser de valor como un esposo, un hijo, etcétera, etcétera. Aquí el duelo cronológico, aparte de trascender ya el tiempo estipulado por las etapas del duelo, que como dijimos es de 6 meses a 1 año, es importante ver aquí que entonces el dolor trasciende más allá de las emociones y comenzamos a somatizar ese duelo y a desencadenar otro tipo de eventos, ya no desde un ámbito psicoemocional, sino físico o fisiológico, como es el caso, por ejemplo, un padre que pierda a un hijo, que no supere ese duelo, no viva las etapas de manera saludable o requerida, puede presentar un cáncer de próstata, o una esposa que pierda un esposo por un divorcio, puede presentar un cáncer de mama, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de eventos que no se viven dentro del duelo de manera normal, lo que hace que preparan estos tipos de eventos, como también es el duelo retardado. En el duelo retardado, sin embargo, vemos aquí que sí se dan las etapas, pero de una manera más retrasada. ¿Y qué implica esto dentro del duelo? Que si la persona iba a durar 6 meses o 1 año de manera inactiva o desconectada, viviendo en su propio yo, en su propio mundo, en ese aislamiento, para darle tiempo a ese duelo retardado, entonces la persona durará de manera inactiva o de manera disfuncional dentro de lo que es la cotidianidad y esas cosas, ese tiempo de duelo que se prolongará más allá de lo estipulado. Así es, por eso es que no se puede comparar personas que pasan por duelo, porque es algo muy variante. O sea, una persona lo puede pasar de una forma, pero otra persona lo puede pasar de otra forma. O sea, no podemos decir, pero esa persona pasó rápido, pero esta tiene más tiempo, y así, porque son cosas muy... Se trata de emociones, y las emociones son muy personalizadas con el individuo. Pero dentro de todo esto hay recomendaciones que se le da a la persona que vive un duelo. Las recomendaciones más sanas son hacer ejercicio, hacer una rutina, tratar de hablar con personas, de salir. Un día salgo de tienda o me voy a un crucero, hablo con personas. Esto también descentraliza lo que es el duelo y la persona lo va viviendo como más va saliendo, va aflorando las emociones. Y también el perdonarse, ok, esto pasó, me perdono, y vivir las etapas es muy importante. No se puede saltar etapas porque esto desenfoca lo que es ya el duelo en sí. Exactamente, es muy importante aquí estar consciente de mantenernos conectados. No importa qué tan intensa viva las etapas del duelo, lo importante es que te mantengas conectado. Exacto. Porque una vez que te mantienes conectado, tendrá la madurez, la destreza para poder lidiar con las etapas del duelo, viviendo una vida de manera funcional. Y es importante sí resaltar que, así como ya se ha dicho, no se debe medir entre un caso y otro, porque las emociones están muy sujetas a cada individuo. Y la manera en que se afronta y la manera en que se experimenta y se expresan esas emociones variarán desde las estructuras, desde la madurez que el individuo tenga y desde el tipo de conexión de manera consciente y real que la persona maneje. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. No olvide darle like, compartir, y será hasta una próxima entrega. Bye.